Buenos días, profesor y compañeras. Hoy nos corresponde presentar sobre Frank Cronenberg, un terapeuta ocupacional, activista, autor e investigador contemporáneo de origen holandés, reconocido mundialmente como uno de los principales precursores de la terapia ocupacional, social y crítica. Para entender su obra, debemos situarnos a los finales de los años 90 y principios de los 2000. Históricamente, la terapia ocupacional occidental tenía un enfoque muy biomédico, centrado casi exclusivamente en la rehabilitación física o psiquiátrica individual dentro de un hospital. Cronenberg, junto a autores como Salvador Simo y Nick Pollard, rompe con este paradigma tradicional. Ellos fundan el movimiento Terapia Ocupacional Sin Fronteras, argumentando que los terapeutas ocupacionales no pueden ignorar los contextos políticos, la pobreza, la guerra y las desigualdades sociales que limitan la vida de las personas. Su enfoque saca a los terapeutas ocupacionales de las clínicas y las lleva a comunidades marginadas. Continuando con el marco teórico de Cronenberg, uno de los conceptos más relevantes que introduce la literatura científica es el apartheid ocupacional. En este término hace referencia a la segregación sistemática de determinados grupos sociales a quienes se les limita o niega el acceso a ocupaciones significativas, dignas y enriquecedoras para su desarrollo personal y social. Según el autor, esta exclusión no ocurre de manera casual, sino que está relacionada con factores estructurales como las condiciones económicas, políticas, culturales, sociales y además situaciones vinculadas al género, la raza, la nacionalidad o la clase social. A diferencia del concepto más amplio de injusticia ocupacional, Cronenberg sostiene que el apartheid implica una forma de exclusión mucho más profunda, ya que es producida y sostenida por estructuras de poder. En este sentido, las leyes, los sistemas económicos, las políticas gubernamentales determinadas y las determinadas prácticas sociales pueden favorecer a algunos grupos, mientras marginan a otros, limitando sus oportunidades de participación en la vida cotidiana. El autor enfatiza que muchas veces las restricciones ocupacionales no son consecuencia de una enfermedad, una discapacidad o una limitación individual, sino por el contexto social en el que viven las personas. De esta manera, comunidades enteras pueden verse privadas de oportunidades para estudiar, trabajar, participar en actividades recreativas o ejercer plenamente sus derechos. Cronenberg ejemplifica que esta realidad en grupos como las personas refugiadas, quienes viven en situación de calle, las minorías étnicas o otras poblaciones vulnerables, destacando la necesidad de que tiene la terapia ocupacional adopte compromisos activos con la injusticia social, la exclusión, los derechos humanos. En respuesta al apartheid ocupacional de Cronenberg, propone trabajar desde la justicia ocupacional. Este concepto plantea que todos los seres humanos tienen el derecho innato a participar en ocupaciones que satisfagan sus necesidades básicas y aporten a su bienestar y al de su comunidad. Para lograr esto, Cronenberg señala que la terapia ocupacional debe adoptar una postura política. El terapeuta no es un sujeto neutral, debe ser un agente de cambio social. Esto significa que la intervención no se diseña desde el escritorio del profesional, sino escuchando la historia de la comunidad, valiendo sus saberes locales y apoderándolos para que recuperen el control de sus vidas.
a través de las acciones colectivas. La ocupación para Cronenberger era una herramienta de resistencia y liberación. Entonces, si queremos llegar a comprender cómo se aplica esta teoría de Cronenberg en la realidad de la terapia ocupacional actual, podemos analizar las intervenciones en contextos o en espacios de alta vulnerabilidad social. Ejemplos de esto, entonces, podrían ser el trabajo con comunidades migrantes en situación de irregularidad o trabajo con personas que habitan en campamentos. Como un ejemplo podría ser la toma de la negra en hospicio, que bajo el lente de Cronenberg, si lo vemos como un ejemplo de un equipo de terapeutas ocupacionales que se encamina a evaluar estos campamentos, ellos no irían solo a evaluar las habilidades motoras de los niños, sino que se encargarían de intervenir y trabajar sobre el apartheid ocupacional que ellos sufren. ¿Qué quiere decir esto? El apartheid ocupacional es el proceso en el que se limita a personas o a comunidades de sus actividades significativas, de sus ocupaciones significativas en general. Entonces, el plan de acción que este equipo ofrecería consistiría en codiseñar con la comunidad espacios públicos de juego, talleres de oficio para los adultos y otros proyectos de organización comunitaria. ¿Por qué? Porque al habilitar estos espacios de participación, se lograría que estas estructuras que antes limitaban sus derechos ocupacionales diarios se eliminen, haciendo política pública desde la base y logrando salud comunitaria a través de la ocupación, apoyando a las personas que viven en estos entornos a recuperar todos estos derechos antes perdidos y a participar con su comunidad misma. Por eso es que se les hace partícipes de este proceso, haciendo que ellos ayuden dentro de estos espacios, opinen y tomen acción dentro de ellos. Así puedan ellos compartir experiencias, actividades, hasta juegos, que no necesariamente tienen que ver con el trabajo, sino con la mera intervención en su propio espacio, siendo los actores principales de su propio entorno. Para finalizar, el legado de Frank Cronenberg ha sido fundamental para el desarrollo de una terapia ocupacional más crítica, inclusiva y comprometida en la realidad social. Sus aportes transformaron la formación académica de nuevas generaciones de terapia ocupacional en América Latina y en diversas partes del mundo, promoviendo una visión centrada en la justicia ocupacional y en los derechos humanos. Una de sus principales críticas al modelo tradicional de la profesión fue que al declararse aparentemente apolítica, la terapia ocupacional corría el riesgo de perpetuar las desigualdades sociales. Cronenberg plantea que la terapia ocupacional debe recordar las condiciones sociales, económicas y políticas que afectan la participación de las personas en sus ocupaciones diarias. Como grupo consideramos que su enfoque nos invita a ampliar nuestra mirada más allá de la patología individual. Nos enseña que la salud, la participación y la ocupación son derechos fundamentales que deben estar al alcance de todas las personas. Asimismo, nos desafía a dejar atrás la práctica meramente asistencialista para avanzar hacia una intervención comunitaria, participativa y transformadora, orientada a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.